Muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia en el primer Simposio Internacional de Deficiencia de Vitamina D en la Patagonia, organizado por el Laboratorio de Inmunología y Alergia Translacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahora invitamos al doctor Marcelo Navarrete de Ciencia y Salud de Medicina Translacional en Magallanes. Bueno, buenos días. Quisiera darle también la bienvenida a las autoridades regionales, al señor Intendente, la señora Senadora Carolina Goich, a las autoridades del Servicio de Salud, a nuestros colegas, nuestros alumnos y otros académicos. Yo no les voy a hablar de vitamina D. En realidad nos pidió Arturo hacer una breve introducción sobre los temas de ciencia y salud que estamos trabajando en la Universidad de Magallanes, especialmente en la Escuela de Medicina. Como ustedes sabrán, somos una escuela muy nuevita, llevamos tan solo poco más de 2 años de implementación, pero la ciencia ha sido una parte central y un eje en el desarrollo desde el principio. La idea de la exposición de estos siguientes 15 minutos es presentarle algunos temas que estamos trabajando en el caso de que exista interés común para que podamos interaccionar con distintos colegas durante el desarrollo del simposio. El concepto de medicina translacional en realidad viene de un anglicismo, ¿no? de translation, que significa traducir, que básicamente tiene que ver con eso, con traducir y llevar todo el conocimiento que se genera con la investigación básica y la biología, las ciencias biomédicas, cómo llevarlo hacia el paciente, cómo traducirlo hacia una aplicación clínica. Y es un proceso de retroalimentación continua, que tiene que ver con cosas que uno encuentra en un paciente, que gatillan preguntas, las lleva al laboratorio, y desde el laboratorio genera algunas respuestas que vuelven hacia el paciente y es un proceso continuo. Hay un hito actualmente que está marcando un quiebre de paradigma y es prácticamente una revolución que está cambiando y va a cambiar en los años venideros la manera en que entendemos la medicina, la manera en que hacemos ciencia en salud, que tiene que ver con la revolución que ocurre en biología molecular. Hemos sido capaces de hace un poco tiempo de generar una cantidad masiva de información con muy poco esfuerzo y con un costo cada vez menor. Este es un ejemplo de lo que ocurrió en el periodo entre el 90 y el 2003 con el proyecto del genoma humano, donde fuimos capaces de secuenciar por primera vez un genoma y costó 2.700 millones de dólares. Y nos llevó aproximadamente una década. En aproximadamente el 2004 irrumpe una nueva tecnología, que son las tecnologías de secuenciación masiva. Y nos permiten acortar este proceso de 10 años a unas pocas horas y hacerlo con un costo ínfimo. Aquí está la evolución del costo de un genoma humano a lo largo del tiempo y hay una caída exponencial en el precio. Y la cantidad de tecnología, su evolución, su velocidad, eficiencia, capacidad de generar información va aumentando prácticamente día a día. A medida que uno habla, las siguientes tecnologías que se van implementando van quedando obsoletas. Aquí se puede ver también, si uno lo mide en costo por un par de base, que es el componente mínimo de la información genética, se viene reduciendo hacia la mitad cada 7 meses. Y esto es algo que no para. Así que cuando una tecnología nueva, que ofrece muchísima información, se torna accesible y barata, termina generando grandes impactos finalmente. Este es un ejemplo de lo que probablemente venga en la siguiente década, la capacidad de generar esta información con una unidad portátil. No sé si podrán cerrar. Entonces, parte de esta presentación tiene que ver con contarle qué cositas estamos haciendo
o en la Universidad de Magallanes, que tiene que ver con algunos proyectos nacionales, con el estudio del receptor de células B, el análisis de ciertos efectos en un linfoma. Los colegas de la Facultad de Humanidades están trabajando con una cohorte en la infancia, con el estudio de apego, la sensibilidad materna y ciertos efectos que tienen en el desarrollo humano. Tenemos otra cooperación importante con la Unión Europea a través de un proyecto de intercambio de capital humano para implementar y aprender sobre el desarrollo de estas tecnologías de biología molecular y secuenciación masiva. Y también tenemos un proyecto emblemático, que es un proyecto de infraestructura, quizás uno de los más importantes de la región a nivel científico, actualmente en proceso de licitación, con la construcción de un centro docente asistencial y de investigación, que fue desarrollado en base a un fuerte apoyo del gobierno regional y nacional con el Plan de Desarrollo y Zonas Extremas y de una estrecha colaboración entre nuestra universidad y los colegas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para que después, si quieren conversar, estas son algunas de las personas que están involucradas. Yolanda Espinosa, este soy yo. Hay otros miembros del equipo que no alcancé a encontrar las fotos. El doctor Roberto Santa Cruz, que trabaja en el Hospital de Río Gallegos y que me comentaba recién que están comenzando un proyecto piloto en recién nacidos para el estudio de los niveles de vitamina D. Cristian Núñez, que nos acaba de acompañar, María, Julieta, Elizabeth. Y los colegas de Humanidades, Claudia Estrada y Rodrigo Cárcamo. Les voy a comentar brevemente sobre uno de los proyectos que estamos trabajando, que tiene que ver con una enfermedad particular que se llama linfoma folicular. El linfoma folicular es un cáncer de los linfocitos B, un cáncer de nuestro sistema inmunológico. Esto comenzó hace algunos años con un estudio de 76 pacientes, donde empezamos a observar y medir distintos fenómenos. Este estudio comenzó en el año 2003 y empezamos a obtener resultados en el 2013, 10 años después, una enfermedad con larga evolución clínica. Y básicamente lo que les quiero comentar es que encontramos un patrón de comportamiento clínico bastante especial que nos dividía a los pacientes en dos grupos. Esta es una curva de sobrevida, lo que está acá arriba significa que tiene una mejor evolución clínica, lo que está aquí abajo una peor evolución clínica. Y encontramos un marcador biológico, en ese entonces no contábamos con técnicas de secuenciación masiva, que nos indicaba que había gente que le iba muy bien y otra gente que le iba no tan bien, visto desde distintas perspectivas clínicas. Esto tiene que ver con el proceso de medicina translacional, un evento que uno observa en la clínica, ya sea en una cohorte de estudio de un grupo de personas o en un individuo, y lo lleva hacia el laboratorio, ¿sí? Donde se enfrenta con el estudio de la información génica y qué hacer con ella. Aquí les quiero mostrar un gráfico que representa una muestra de un genoma humano, ¿no? Aquí alrededor, aquí afuera, están marcados los distintos cromosomas que tenemos. Y vamos a ver esta parte de aquí, que está en color rojo y azul. Es un gráfico que muestra densidad de mutaciones. Es decir, mientras más rojo y más altas son las flechitas, significa que hay más cambios en la estructura del genoma. Más hacia arriba, más mutado. Entonces, si nosotros miramos los genomas de estos dos distintos grupos de pacientes, lo que vimos es que las personas que andan mejor, que tienen mejor pronóstico en la enfermedad, tienen un patrón y una densidad de mutaciones mucho menor que a las personas que no les va tan bien, ¿sí? Y esto es solo un pantallazo de un overview de lo que ocurre mirando a la globalidad de la información genética. Pero uno puede mirar bien en detalle qué vías de señalización intracelular, o sea, qué moléculas dentro de la célula están afectadas. Esta es una imagen horrible, pero son distintas cascadas que tenemos que hacen funcionar a la célula y hay unas estrellitas rojas donde hay una alteración, ¿sí? Una por acá, otra por aquí, otra alteración aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí.
Y uno lo que puede estudiar son las distintas vías que están alteradas y cómo cambia en un grupo de personas o incluso cómo se comporta en un individuo en particular. Y esto empieza a completar el ciclo de volver de lo que uno obtiene en el laboratorio hacia el paciente. A la fecha contamos con un grupo cada vez más creciente de drogas que nos permiten interactuar e interferir cada una de esas vías de señalización intracelular. Nosotros hoy tenemos la capacidad, a través de una combinación de fármacos, de interferir aquí, interferir aquí, interferir aquí. O sea, podemos individualmente, en el caso de una persona, un paciente en particular, buscar cada elemento de la cascada intracelular donde hay una potencial falla o alteración e intervenir farmacológicamente. Y eso es lo que ha dado en los últimos años origen al concepto de medicina personalizada, que creemos y probablemente en las siguientes décadas va a ser una ruptura de paradigma en la manera en que entendemos el cáncer, cómo lo tratamos, cómo lo afrontamos, y probablemente tenga un impacto enorme en el pronóstico. Para continuar, le voy a dar paso a la doctora Yolanda Espinosa para que nos cuente de su proyecto. Gracias, Marcelo, y gracias por dejarme esta pequeña oportunidad para hablar. Yo voy a ser muy breve. Como dice Marcelo, no vamos a hablar de vitamina D porque todavía no estamos metidos en el tema, aunque esperamos pronto poder estar en ello. Y os voy a hablar un poquito, muy brevemente, de mi molécula favorita, la de muchos investigadores, de hecho, que son los microRNAs. Para aquellos que no conocen los microRNAs son RNAs que no codifican para proteína. Jamás tendremos una proteína a partir de un gen que codifica para un microRNA, sino que tienen su función como moléculas reguladoras de los genes. Son represores génicos, básicamente. Son muy importantes porque están básicamente regulando la mayoría de los procesos biológicos conocidos, están casi en todos los procesos biológicos que se conocen, y además, de hecho, esto hace que estén implicados prácticamente en todas las enfermedades conocidas. Por lo tanto, los microRNAs en enfermedad son muy importantes y seguro que tienen alguna relación con vitamina D y, por ejemplo, en el caso os presentaré más adelante de cáncer gástrico, es muy posible encontrar relaciones. Y por eso queremos presentar un poquito lo que se hace aquí. Esto sería un poquito un overview, una visión de lo que nosotros hemos estado haciendo antes de llegar. Yo me incorporé a la Universidad de Magallanes hace un año y nos gustaría poder implementar todo lo que hemos hecho con los microRNAs, no todo, pero parte de lo que hemos hecho con los microRNAs en la universidad. Nosotros tenemos una visión tanto desde el DNA, desde el gen que codifica al microRNA, como desde el RNA en sí, desde el propio microRNA. Trabajando con el propio microRNA podemos trabajar desde el descubrimiento de nuevos microRNAs que pueden ser importantes tanto en evolución como en enfermedad. No voy a hablar de evolución porque sí que se aleja muchísimo del tema a lo mejor de hoy. Otra cosa que podemos estudiar sería la identificación de sitios de edición, sitios que modifican el RNA en sí, que son importantes también a veces en enfermedad. Y algo que hablaré al final en mi cuarta diapo, que es el uso de microRNAs como biomarcadores de enfermedad. ¿De acuerdo? El uso de microRNAs, el estudio de la cuantificación de los microRNAs que están libres en suero, por ejemplo, y su posible uso como biomarcadores de enfermedad. Y la otra parte que tenemos aquí en rojo sería el estudio de los microRNAs en el DNA, el estudio de cómo variantes que están afectando a los microRNAs, variantes genéticas, es decir, mutaciones puntuales que están en los microRNAs o en las regiones que están acerca de los microRNAs, pueden estar asociados a la susceptibilidad genética a ciertas enfermedades y cómo el estudio de estas variantes, a través de estudios funcionales, nos pueden dar claves de qué está pasando en la susceptibilidad genética a ciertas enfermedades. Así muy rápido os diré, en esta segunda parte relacionado con el estudio de los genes, nosotros hemos estado estudiando el papel que tienen ciertas variantes genéticas en microRNAs en trastornos tan diferentes como trastornos psiquiátricos, sobre todo en el trastorno de pánico, cáncer gástrico, de acuerdo a una enfermedad que es muy importante por su incidencia en Chile y su incidencia en la región. Y otro modelo de enfermedad sería retraso mental. Esto es un poquito lo que hemos estado haciendo. Esto sería un esquema un poco de lo que hacemos para poder llegar a... La idea es poder asociar un cambio en el genoma, un cambio genético, una mutación, con un efecto funcional que está finalmente afectando a nuestra salud.
No voy a entrar en detalles, solo decir que bueno, basa por la selección de variantes genéticas, el estudio de pacientes y controles sanos, estudios de asociación, que se llama estudios de asociación genética. Y finalmente, cuando encontramos la asociación genética por métodos estadísticos, decidimos pues, hacer estudios funcionales que nos permitan finalmente decir, sí, bueno, nos parece que esta variante está afectando de alguna manera una vía génica o un gen determinado. Con este tipo de aproximaciones, ya comento que estos son trabajos que se han hecho antes de llegar aquí, pero que esperamos poder no trasladarlos, no traslacionarlos ni traducirlos, pero trasladarlos en cierta manera a la región. Y, por ejemplo, utilizando estas aproximaciones hemos conseguido identificar varios microRNAs en pánico, en concreto al menos 2 microRNAs y relacionados con cáncer gástrico al menos 4 microRNAs que se sabe que están asociados genéticamente a la enfermedad y que también sabemos, hemos podido ver, que están alterando, regulando, desregulando, diríamos en realidad, ciertas proteínas que están asociadas a estas enfermedades. Por ejemplo, en el cáncer gástrico pues hemos encontrado algún microRNA, el MIR29, por ejemplo, que es un microRNA que está desregulando ciertas vías que están relacionadas con P53, por lo tanto es una relación directa con cáncer. Y después, pues en este ejemplo que os pongo, MIR488, que se ha visto que es un microRNA importante para regular POMC, que es un gen que está muy involucrado en la respuesta a estrés, que está directamente asociado al trastorno de pánico. Esto solo como ejemplos de cosas que podríamos llegar a hacer y así como más relacionado con lo que actualmente estamos intentando lanzar, os quería presentar solo esta diapositiva de un estudio que querríamos hacer si pudiéramos llegar a conseguir fondos, que sería el intentar atacar un poquito al problema del cáncer gástrico. Sabéis que uno de los principales problemas es que se detecta demasiado tarde para poder actuar. Los métodos actuales que existen para el diagnóstico son métodos agresivos, son endoscopias y acostumbran a ser no tan fáciles ni tan económicos. Entonces nos gustaría poder llegar a utilizar los microRNAs que están libres, circulando en suero. Son microRNAs que con un simple análisis de sangre se podía detectar sus niveles. Nos gustaría poder llegar a utilizar estos microRNAs y estas detecciones en suero como diagnóstico precoz del cáncer gástrico. Y esto es un proyecto que está en perspectiva y que se está empezando a cuajar gracias también a la colaboración de los doctores Altamirano y el doctor Varas, que están en el Hospital Regional. Y bueno, esto es una perspectiva de futuro que esperamos todos que pueda tirar adelante. Y con esto ya simplemente agradeceros a todos que nos hayáis dejado esta oportunidad para presentar así brevemente lo que se hace en la universidad y la gente que estamos más o menos implicados. Muchas gracias.